Taller 1, ejercicio 3. Escribe un programa que le pida al usuario un número e imprima si es múltiplo de 5 o no. Si es múltiplo, debe imprimir en la cadena si el número X es múltiplo de 5. De lo contrario, debe imprimir no, el número X no es múltiplo de 5. Y nos da una nota que dice un múltiplo de 5 es aquel que dividido por 5 da como resultado un número entero sin residuo. Por ejemplo, 10, 15, 20, etcétera son múltiplos de 5. 11 no es múltiplo de 5 porque daría un residuo de 1. Bueno, vamos a tomar este enunciado. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear nuestro archivo JavaScript. Vamos a colocar un mensaje en consola y lo vamos a vincular a nuestro HTML en la parte del script, al final del body, ¿sí? No arriba en el head, sino al final del body. Bueno, una vez nosotros ya tenemos eso y hemos verificado que lo que tenemos acá en la consola es lo mismo que obtenemos en nuestro navegador, ya sabemos que nuestro archivo está correctamente vinculado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón, esto lo debía haber pegado acá. Pegamos nuestro enunciado, lo vamos a ordenar, lo vamos a comentar y procedemos entonces a hacer el mismo análisis que hemos venido haciendo con los demás algoritmos. Lo primero es identificar entonces los valores de entrada. En este caso, nuestros valores de entrada dice escribe un programa que le pida al usuario un número. Ese es nuestro valor de entrada. Un número. En este caso, como estamos hablando de un número, pues ya podemos darnos cuenta que esto es un valor de tipo num. Ahora, el proceso que debemos hacer, que es la segunda parte que debemos identificar, es dice e imprima si es múltiplo de 5 o no. No nos está diciendo el proceso explícitamente, pero sí nos está diciendo que debemos validar, verificar que este número sea o no múltiplo de 5. Entonces, para eso, nosotros acá dentro del proceso debemos verificar o validar que el número ingresado sea múltiplo de 5. ¿Listo? Y por último, de los valores de salida, entonces, ¿cuál es el valor de salida que debemos colocar? Aquí nos está diciendo, si es múltiplo de 5, debe imprimir esto. O sea, la salida es un string, pero con dos opciones. Es decir, la salida es un string que puede ser este string, ¿cierto? O un segundo string, ojo, es uno o es el otro, no son los dos. Entonces voy a colocar un O. O es este en caso de que sea positivo, o es el otro en caso de que sea negativo. ¿Cuál es el otro? No, el número X no es múltiplo de 5. Donde X es el valor que nosotros vamos a reemplazar, ¿sí? Del número ingresado. El número ingresado, entonces si ingresamos el 9, hay que decir si el número 9 es múltiplo de 5. En el caso de que sí. En el caso de que no, debería ser no, el número 9 no es múltiplo de 5. Una vez ya hemos identificado esto, y ya lo hemos dicho varias veces, es importante identificar los valores de entrada, cuál es el proceso que debo hacer y cuáles son los valores de salida. Entonces ahí sí arrancamos a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que necesitamos acá procesar nuestro número de entrada o nuestro valor de entrada porque lo necesitamos numérico y porque sabemos que el prompt lo que hace es capturar un valor string sin importar lo que sea que se le ingrese. Entonces vamos a decirle cons número igual, vamos a transformarlo. Ahora vamos a usar otro método diferente.
Usemos en este caso el parse in para cambiar la forma como lo convertimos. Ya no lo vamos a usar con number, sino vamos a usar parse in. Y aquí colocamos el prompt, que es la función que nos permite capturar, crear la ventanita donde capturamos los valores, y le vamos a colocar un mensaje que le indique al usuario qué es lo que debe hacer. Ingresa un número entero. Entre más claros seamos, menos estamos dándole opciones al usuario para que se equivoque. Aunque aún así, aunque nuestro mensaje es claro, el usuario podría escribir un número, digamos, de esta manera, equivocarse y meter un carácter, y aún así nosotros deberíamos pensar en una lógica que nos permita evitar este tipo de cosas. Sin embargo, nos vamos a limitar, como siempre lo he dicho, a lo que pide el ejercicio, teniendo en cuenta, obviamente, muchas cosas que explícitamente no están, pero que nosotros implícitamente deberíamos tener en cuenta como desarrolladores. Entonces, listo, ahí ya estoy capturando el número. Lo siguiente que voy a hacer entonces es que voy a verificar que sea múltiplo de 5, pero para eso necesito calcular que sea múltiplo de 5. Entonces yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, cons es múltiplo de 5. Y entonces aquí la forma de verificar que es múltiplo de 5 es usando el número que estoy ingresando, ¿cierto? Y pasándolo por el módulo contra 5. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque el módulo lo que nos invita es a hacer una división. Esa división, la división tradicional, nos va a dar el resultado entre la división del numerador y el número que hay en el denominador. Sin embargo, cuando usamos el módulo, él nos invita a hacer la misma operación, pero como resultado no nos va a dar el resultado de la división, sino nos va a dar el residuo de la división, ¿sí? El residuo. Entonces, ese residuo, según nos dice aquí la nota, dice el múltiplo de 5 es aquel que dividido por 5 da como resultado un número entero sin residuo. Es decir, sin residuo no quiere decir que no hay residuo, quiere decir que el residuo es 0, ¿sí? Pero si el residuo no es 0, entonces pues se considera que no es múltiplo. Entonces en este caso vamos a decirle, para que sea múltiplo, vamos a decir que el residuo debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces la división de cualquier número contra 5, colocamos esto como módulo porque es la división, pero vamos a obtener ese residuo. Ese residuo debe ser igual a 0 para que sea múltiplo de 5. Si no, pues no va a ser múltiplo de 5. La respuesta que va a dar esta parte del proceso es simplemente falsa o verdadera, se cumpla o no, true o false. Eso es lo que va a pasar ahí. Entonces, una vez yo ya tengo ese valor, yo lo que hago es verificar. Entonces digo, ¿es múltiplo de 5? Si es múltiplo de 5, uso el condicional if, y como if solo entiende de falso verdadero, blanco o negro, 1 o 0, entonces si esto es verdadero, pues yo simplemente voy a escribir un mensaje, y entonces aquí me lo están sugiriendo. Debo decirle el número, ¿dónde es que está? Aquí. El número X es múltiplo de 5. Ese sería el mensaje que yo debería colocar acá. En caso de que no, miramos y aquí nos está diciendo lo que debemos imprimir es no, el número X no es múltiplo de 5, que sería lo que deberíamos colocar en la siguiente parte del cuerpo del condicional, que sería aquí. Retomamos entonces, lo que hacemos es capturar el valor, lo convertimos a entero, lo obtenemos en esta variable. En este caso lo hicimos en un solo paso. La vez pasada lo habíamos hecho en 2 pasos, aquí lo hicimos en un solo paso. Pusimos el prompt directamente dentro de la función parseIn para que lo convierta. Luego, una vez convertido, lo que hacemos es que lo invitamos a que divida, y a través del por ciento lo que estamos diciendo es deme el resultado, deme el residuo, no el resultado de la división. Una vez él compara si ese residuo es igual a 0, nos va a dar falso o verdadero si se cumple o no esa condición. Luego aquí verificamos
si se cumple la condición. Si se cumple, entonces decimos que el número que ingresamos es múltiplo de 5, y en el caso de que no, pues no es múltiplo de 5. Una cosa que debemos hacer ya para que el algoritmo funcione bien es reemplazar la x por el valor que hemos ingresado, para que el mensaje se exprese de acuerdo a el número que hemos ingresado. Entonces vuelvo y hago la aclaración. Si ingresa el 9, entonces debería decir el número 9 es múltiplo de 5. Si no, entonces no, el número 9 no es múltiplo de 5. Entonces, para hacer esto, volvemos a hacer la concatenación. Esa concatenación la vamos a hacer de esta manera. En este caso, la variable que tengo que concatenar es número. Entonces, esta sería la forma de decir el número. Esta es una cadena, no lo olvidemos, que va de comilla a comilla, luego concatenamos con el más, luego concatenamos con la variable número, luego la concatenamos con el siguiente string, que es espacio, es múltiplo de 5. Lo mismo hacemos en la parte de abajo. Entonces simplemente lo que hacemos es tomar esta parte y reemplazarlo por la x. Lo probamos y dice ingresa un número entero. Entonces vamos a ingresar un número entero que sea múltiplo de 5. En este caso, 15. El número 15 es múltiplo de 5. Ahora vamos a probarlo con uno que no sea múltiplo de 5. En este caso, 9. Me va a decir, entonces, no, el número 9 no es múltiplo de 5. Como se dan cuenta, es importante siempre tener claro cuáles son los valores de entrada, cuál es el proceso que debo hacer, cuáles son los valores de salida, que en este caso es uno solo, pero nos está diciendo, bueno, puede ser este el mensaje o puede ser este el mensaje. Por último, recordar que, como siempre, aunque el ejercicio no nos lo está pidiendo, debemos pensar como desarrolladores y pensar que posiblemente en algún momento tendríamos que validar, adicional a la conversión del número, validar que lo que esté ingresando el usuario sea un número y no una cadena. Colocar su respectiva validación y mensaje para que el usuario sepa que está cometiendo un error. Con esto evitar que salgan nuestros errores o se rompa el algoritmo. Hasta aquí entonces el punto número 3 del taller 1.